Para nosotros son buenas tardes aquí en la iglesia, pero para ustedes van a ser buenos días. Quiero mandarles un saludo rápidamente a todos los que nos acompañan a través de este video. Quiero mandar saludos para María González y su familia, para Iván Viviano y su familia, Fernando y su familia, hermano Mauricio y Magos, para Marco, Dalia y familia, el hermano Edgar y Mayra, para Dimando y su familia, para Eugenio y familia, para Carmen Bravo y sus familiares, para Elvia y su familia, para Delcina y todos sus familiares, para Yushi, su mamá y su familia, para Norberto, para Antonio, para Patricia Castañeda y Natalí, nos acordamos también de ustedes, para Jesús Gijón y familia, y para Brent y familia. Muchas gracias por estar acompañándonos esta mañana. Quisiera invitarte a que te pongas de pie si estás en tu casa y que podamos tomar un tiempo para cantarle a nuestro Dios. Si me acompañas, voy a leer el Salmo 50. Es uno de esos salmos que nos ayuda a entender un poco más de Dios. No es fácil comprender este salmo, pero te invito a que lo leamos juntos. Voy a leer del verso 1 al verso 15 y después vamos a cantarle a nuestro Dios. Dice de esta manera la palabra de Dios: el poderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de él y a su derredor hay gran tempestad. Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dice: juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas, toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, y yo te libraré y tú me honrarás. Quiero invitarte a que oremos juntos. Padre, gracias. Señor, nadie puede hablar de esta manera sino solamente tú. Tú que estás sentado en el trono, Señor, del universo, en el trono de la tierra, tú que estás sentado en el trono como único Rey. Señor, tú eres el único que es poderoso. Señor, todo lo que nosotros hacemos como sacrificios a ti, si no fuera por causa de la muerte y resurrección de Cristo, Señor, sin ese sacrificio, todas las cosas que nosotros hacemos no podrían complacerte, Dios. Gracias porque podemos venir ante tu presencia para exaltarte, para cantarte, para darte gracias por la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Queremos en esta mañana disponer nuestras vidas y queremos adorarte, Señor, y queremos exaltarte porque solo tú eres digno, Señor. Nosotros somos los que necesitamos de ti y en esta mañana te pido que lo podamos recordar a través de estos cantos, Señor. Que tú eres el Dios, que eres dueño de todas las cosas, Señor. Y ese Dios que eres tú, eres digno de ser exaltado y adorado, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Amén.
gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, en tu gran poder proclamaré, de tu salvación miré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensaba. Porque eres grande, digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensaba. Tú eres grande, digno de alabar. Eres grande, Dios, y no hay nadie como tú. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensaba. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensaba. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Sí es, Señor, grande eres tú. mi nombre ya grabado.
quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro
Si estuvieron de pie, les voy a pedir que se sienten allí en su casa. Y los que están aquí también acompañándonos se pueden sentar. Quiero tomar un tiempo para que oremos por lo que Dios nos ha dado y lo que vamos a poder colaborar también nosotros. Quiero nuevamente recordarles que aunque estamos viviendo en este tiempo de alarma por causa del virus, quiero animarte a que recuerdes tu responsabilidad. Nuestra responsabilidad no va determinada solo porque nos estamos congregando físicamente, pero va porque es nuestra responsabilidad delante de Dios. Quiero pedirte, si me acompañas, voy a tomar un tiempo para orar por las ofrendas y te pido que seas responsable, que tú puedas seguir buscando maneras de seguir colaborando con tu iglesia local, porque a través de lo que nosotros damos es que podamos seguir trabajando para la obra de Dios. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos también de ofrendar, de poder darte de lo que hemos recibido, Señor. Sé que en ocasiones no es fácil, sé que las circunstancias de todos son diferentes. Posiblemente a algunos ha afectado más, Señor, a su bolsillo, su economía, por causa de lo que está sucediendo. Sabemos que algunos de nosotros y muchas otras personas no han trabajado por algún tiempo y sabemos que no es fácil, Señor, pero aún así queremos pedirte que tú nos sigas motivando y poniendo en nuestra mente y corazón el poder darte, Señor, con convicción, con responsabilidad, Señor. Gracias porque tú eres el Dios que nos sostiene a través de esta necesidad y tú eres el Dios que sacará adelante a cada familia, Señor, a todo aquel que crea, a todo aquel que confía en tu Hijo, Señor. Porque si has sido capaz de darnos la salvación, ¿cuánto más no nos darás también, Señor, todas las demás cosas, Señor? Gracias. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por lo que podemos dar, porque también es parte de nuestra oración, Señor. Amén. Quiero comenzar con la predicación de la palabra de Dios. Tomaré un tiempo al final para darles algunos anuncios y algunas recomendaciones. Pero si recuerdas lo que hemos estado mirando la semana pasada, les estaba hablando una serie de mensajes de un libro que estoy leyendo. Se llama Confiando en Dios aunque la vida duela, y el autor es Jerry Bridges. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Dios es un Dios que está en control de todas las cosas. Y obviamente, si Dios está en control de todas las cosas, entonces se puede confiar en Dios. Se puede confiar en alguien que está en control absolutamente de todas las cosas. Si Dios no está en control de todas las cosas, pues entonces no es digno de confiar, de confianza. Y si hay alguien que es digno de confianza, pues déjame decirte que es Dios. Para el título de ahora, continuando con esta serie de mensajes que tiene que ver con confiar en Dios, aunque la vida sea difícil, está titulado en forma de pregunta y quiero que lo hagas personal para ti. La pregunta es, ¿puedes confiar en Dios? Sabiendo que Dios está en control de todas las cosas, ¿puedes confiar en Dios? Y quiero que leamos Salmos capítulo 50, el versículo 15. Lo leí al principio, antes de que comenzáramos nuestro servicio. Y quiero que vayamos al verso 15. Si leemos el verso 15 está un poquito incompleto, solamente sería como la mitad de ese verso. Y para entenderlo mejor habíamos que leer todo Salmo 50, pero no vamos a hacer eso, solo quiero que leamos el 15. Y dice de esta manera: E invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Si leyéramos rápidamente el verso 14 para acompañarlo, dice: ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Voy a orar de una manera corta para que podamos comenzar con el mensaje que tenemos para ustedes en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ser el Dios que nos habla a través de la Escritura. Tú eres el Dios de la Biblia, tú eres el Dios que ha hablado. Y si tú has hablado, Señor, y si
la Biblia que conocemos, que muchas personas han escuchado acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, si es tu palabra y tú eres Dios, te pido que nos hables, Señor, a través de ella, porque yo creo que es tu palabra, Señor. Es suficiente para nosotros y yo creo que es suficiente para todo aquel que confía en ti, Señor. Para todo aquel que se encuentra tal vez angustiado y que está dispuesto a confiar, Señor. Porque dice la Escritura, Señor, que tú eres un Dios digno de confianza. Y sabemos que cuando confiamos en ti, Señor, seremos honrados, Señor. Porque eso es lo que a ti te agrada. Gracias, Padre eterno. Amén. Cuando hablamos de malas noticias, para todos son diferentes. Yo estaba escuchando en las noticias deportivas y en algunos otros canales de noticias, sacan a personas, promueven a personas como artistas o deportistas o personas en alguna posición política muy importante, y todos ellos salen motivándonos para que nos quedemos en casa. Y yo lo escucho y lo escucho y lo escucho y me pongo a pensar rápidamente en mi mente, híjole, todas esas personas o son actores o son deportistas, todos ellos ganan bien. No sé si tienen suficiente dinero o no, porque yo no conozco sus vidas, pero venía eso a mi mente. Bueno, ellos están bien. Es muy motivante para ellos decir quédate en casa, pero me puse a pensar en las personas como algunos de nosotros, algunas otras personas en el mundo, que trabajan semana a semana recibiendo un cheque y que dependen de ese cheque que reciben, por cualquiera que sea la situación. Entonces yo me pude dar cuenta que para las personas que escuchan todo ese tipo de comentarios no es tan motivante, porque aunque la vida sea difícil por causa de lo que estamos viviendo por el virus, bueno, hay otras cosas que los van a estimular a, aunque tengan toda buena intención de quedarse en casa, tal vez se van a motivar a salir porque la necesidad a veces es grande. Entonces por eso te digo que las malas noticias a veces son diferentes para todos, dependiendo de tu posición económica, dependiendo de la familia en la que te encuentras, dependiendo del país en el que tú estás viviendo. Entonces, para muchos de nosotros, las malas noticias que son particularmente para nosotros malas, no lo son a veces para alguien a veces está cercano a mí. Estaba escuchando la situación de una mujer que ella trabaja para una persona muy rica, y como ella trabaja para ellos y era una de las personas más confiables que ellos tenían, le pidieron que se quedara en casa con ellos y fue la única persona que le pidieron que se quedara por las razones que le habían pedido. Bueno, ella se quedó y ella comenzó a sentirse un poquito como sola, aislada, comenzó a batallar. Y entonces platicando con ella, me decía que era un poco difícil para ella. Pero ya entre la plática yo le decía, oye, pero imagínate, o sea, qué privilegio, yo quisiera tu trabajo. Porque gana mucho, ¿verdad? Gana mucho y yo ni siquiera gano eso, le decía. Y bueno, me hizo pensar la situación de ella, que aunque ella está teniendo una paga y está trabajando, aún así ella está sufriendo un poco a su manera de cómo ella percibe las cosas. No está con su familia, no puede estar con su esposo, no puede estar con sus hijos ya son grandes, pero de alguna u otra manera tiene que estar ahí por determinado tiempo, varias semanas posiblemente. Y eso la comenzó a hacer que se afligiera. Para algunas otras personas las malas noticias tienen que ver con eventos trágicos, con sueños que no se alcanzan. Para algunos de nosotros tiene que ver simplemente con los acontecimientos diarios que vivimos. El simple hecho de que tengamos los hijos en casa, para algunos de nosotros ya cambia un poquito la rutina de la vida porque estábamos acostumbrados a no tenerlos con nosotros. Y el tenerlos otra vez en casa es como volver a tener un poco de ruido en la casa. Y por alguna otra circunstancia se comienzan a pelear, comienzan a discutir y hay necesidad de que alguien vaya, intervenga y calme la situación. Y a veces los acontecimientos cotidianos generan cosas en nosotros que no las pensamos en el momento, pero generan ansiedad, frustración. Y a veces, si se ha alargado mucho, la frustración y la ansiedad se convierte en un sufrimiento emocional. Hay veces la vida con sus pequeños acontecimientos, ¿verdad? Nos brinda estas frustraciones o ansiedades. Si tuviera que definirte algunas de ellas, te las quiero leer rápidamente para que tengas por lo menos el concepto y puedas identificarte un poquito a lo que me trato de referir cuando las menciono. Cuando hablo de ansiedad,
Algunos diccionarios dicen de esta manera: es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, intensa excitación o una extrema inseguridad. Hay veces es por una simple preocupación que estamos inquietos. Cuando hablo de frustración, diríamos de esta manera: imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Hay veces el simple hecho de no tener lo que queramos o lo que estamos esperando, a veces de nuestros hijos, de nuestros familiares, de la situación en la que nos encontramos, de nuestro patrón en el trabajo, etc. Ya se convierte a veces en preocupación, en ansiedad, ya estamos inquietos también. Cuando algunas personas se encuentran pasando por alguna dificultad de enfermedad o tal vez de pérdida de trabajo que ya se ha prolongado demasiado, bueno, ya se comienza a convertir en un sufrimiento emocional porque ya la persona está más desesperada. Si tuviéramos que definir el sufrimiento emocional, sería de esta manera: es una sensación motivada por cualquier condición que someta a nuestro sistema nervioso al desgaste. Entonces yo no sé cómo tú te encuentras ahorita, tú que nos estás viendo ahorita por el canal, pero cualquiera que sea tu situación, sea no difícil, sea más o menos o sea grave, déjame decirte que te vuelvo a preguntar lo que mencioné al principio: ¿puedes confiar en Dios? En este Dios que está en control de todas las cosas. Te voy a mencionar 3 cosas para poder reafirmar esa pregunta de si podemos confiar en Dios. La primera cosa que te quiero mencionar es la duda. ¿Por qué dudamos de Dios? Si hemos escuchado la semana pasada que Dios es un Dios que está en control de todas las cosas y que aún las cosas malas Él las utiliza para nuestro beneficio, bueno, ¿por qué dudamos de Dios? Y te quiero llevar a la Escritura para tratar de explicar por qué dudamos de Dios. Si me acompañas, por favor, a Proverbios 27:1. Quiero leer de ese proverbio. Y luego voy a leer de Santiago 4, del versículo 13 al versículo 15. Y vas a ver que hay una similitud muy parecida. Dice de esta manera: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Nota esas palabras ahí: porque no sabes. No sabes. Tanto el pobre como el rico, como el de condición media, todos estamos en la misma condición en el sentido de que nadie sabe lo que va a acontecer el día de mañana. Ve la misma situación en Santiago, capítulo 4, verso 13 al 15. Oíd ahora los que decís hoy o mañana, iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabes cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Para tratar de contestar la pregunta ¿por qué dudamos?, utilizo estos 2 textos de la Escritura. Son muy similares porque ambos mencionan que no hay ser humano que sepa lo que acontece el día de mañana. Me gusta cómo lo explica el autor. El autor explica que no importando cuál sea nuestra situación de sufrimiento, grave o liviana, todos tenemos frente a nosotros una especie de cortina en nuestro camino. Que no sabemos lo que nos depara el día de mañana. Me gusta cómo lo menciona Santiago porque él dice, cuando ellos hacen planes, dice hoy. O sea, ni siquiera sabemos lo que nos depara en un par de horas adelante. Nadie tiene asegurado exactamente que cuando él planeó hacer algo, todo va a suceder exactamente como tú lo planeaste. Y quiero que pongas atención que estos textos aquí no están hablando de que no planeemos, porque se cae rápidamente en ese extremo, ¿verdad? O no, si tú planeas no confías en Dios. No, porque hay que entender lo que los autores inspirados por Dios están diciendo aquí. Ellos están hablando de personas que se jactan, de personas orgullosas, personas que no toman en cuenta a Dios en sus vidas. Por eso les está exhortando y les está diciendo: si el Señor quiere.
Les está pidiendo que tomen en cuenta a Dios, porque sería muy fácil decir que por solo decir las palabras, si el Señor quiere, es que ya estoy confiando en Dios, ¿no? Qué fácil sería, ¿verdad? Porque ustedes saben que como latinos, como personas que hablamos español, tenemos ese refrán o ese dicho, ¿verdad? Ya hasta por pura costumbre. Que una persona te dice algo, te pide que lo acompañes a hacer algo y mañana vamos a hacer esto, y le dices, si Dios quiere. Pero bueno, yo no sé qué estás pensando tú en tu mente y en tu corazón cuando tú dices, si Dios quiere. Lo que la Escritura está tratando de decir, que cuando nosotros decimos, si Dios quiere, es porque conocemos a ese Dios. Porque conocemos a ese Dios de las Escrituras, que Él tiene un propósito y una voluntad. Conocemos a ese Dios que no consideró ni a su propio Hijo y lo puso en la cruz para morir por nuestros pecados. Me refiero a ese Dios, no a cualquier Dios, sino al Dios que no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por nuestros pecados. Y qué maravilloso es conocer que Él es un Dios de amor, de misericordia, de compasión, que entiende la situación que estamos atravesando, que sabe lo que somos y cómo somos como seres humanos. Pon atención en lo que dice Santiago, tratando de responder por qué dudamos de Dios. Santiago menciona un detalle muy particular. Él dice, aparte de explicar de que no sabemos cómo es el día de mañana y que hay una cortina enfrente de nosotros hablando del futuro, él da una especie de explicación o de definición de cómo es o qué es la vida del hombre. Observa las palabras, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago está tratando de dar una interpretación acerca de, como si quisiera explicar la vida, y se refiere a la vida como vapor, que sale por un momentito y de repente se desvanece. En algunas partes del Antiguo Testamento encontramos, ¿verdad?, que la vida es como la flor del campo, que un día no está, otro día florece rápido y está en su esplendor, y al siguiente día ya no está. Y eso me llamó mucho la atención, porque aquí Dios, hablando a través de estos hombres, nos da a entender que debemos de tener una interpretación correcta de lo que es la vida. Y que aunque estamos pasando necesidad y a veces es difícil, déjame decirte que solo es por un poco de tiempo. La vida parece muy larga, pero se pasa demasiado rápido. No está diciendo que Dios no valore la vida, simplemente está refiriéndose a la vida como algo que es de muy corta duración, como si en un abrir y cerrar de ojos se nos fuera el tiempo. Bueno, ¿y por qué dudamos de Dios? Otra cosa que nos ayuda, aparte de entender que nos sentimos inseguros porque no sabemos lo que nos depara mañana y porque nadie puede garantizar el día de mañana, y por eso en cierto sentido dudamos, porque aunque estemos seguros hoy, no sabemos mañana cómo va a ser. También en las Escrituras puedo decirte que dudamos porque no hay ser humano aquí en la tierra que sea inmune al dolor, que sea inmune al fracaso, que sea inmune a pecar y a experimentar a veces el mismo dolor y las consecuencias de su propio pecado, o las consecuencias de fallarle a alguien más, cuando te comprometes a hacer algo con alguien más y fallas. Todas las cosas que a veces nosotros hacemos o dejamos de hacer, hasta cierto sentido, nos afectan. Como les decía al principio, ¿verdad? Emocionalmente, creando ansiedad, creando frustraciones. Te quiero llevar a Romanos 8, 20 a 22 para poderte explicar rápidamente cómo nadie es inmune al dolor. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículos 20 a 22, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Vemos en la Escritura cómo la misma tierra que fue creada por Dios por causa del pecado del hombre, y hasta cierto punto la Escritura diciendo que aún Dios la sometió porque está bajo su control, no que Dios sea responsable de pecado, pero sí como el Dios soberano que gobierna todo,
Hay dos palabras ahí que me llaman la atención. Por ejemplo, dice que la creación fue sometida a vanidad. Algunas traducciones van a decir que perdió su propósito o que perdió su verdadera finalidad. Entonces, no solamente la tierra fue afectada y perdió su propósito, también nosotros. La tierra fue afectada, nosotros hemos sido afectados por el pecado, nacemos como pecadores, y el simple hecho de haber nacido como pecadores y pecar ya nos comienza a causar conflictos en la vida. ¿Cómo se siente una persona que mintió? Y esa mentira hay veces lo atormenta y esa mentira hay veces ni siquiera lo deja dormir. El simple hecho de haber sido creados de parte de Dios a su imagen y semejanza y nosotros ir en contra del propósito de Dios, pecando y fallando a su voluntad, ya nos comienza a crear situaciones de ansiedad, de frustración y a veces hasta de sufrimiento emocional. Entonces, ¿por qué dudamos de Dios? Bueno, dudamos de Dios porque nosotros no estamos en control de las cosas, no sabemos lo que va a ser el día de mañana, pero también nosotros dudamos de Dios porque en nuestro ser interior, en nuestro pecado, cuando nosotros desobedecemos a Dios, y hay veces por el simple hecho de vivir en este mundo y por el pecado, ¿verdad?, que es muy obvio en este mundo, por el simple hecho de tener el pecado aquí es que se sufre. Yo platicaba con algunas personas en esta mañana y platicábamos acerca de lo que está sucediendo, lo que está pasando. Algunos de ellos tienden a ser, muy responsables, debemos de guardarnos en este tiempo del virus, debemos de ser responsables, sigan las reglas, no se junten con nadie, estén en casa. Y la otra persona, una persona que saca un poquito más la Biblia y dice, bueno, sí hay que ser responsables, pero tampoco hay que exagerar. Y comenzó la situación a ponerse tensa. ¿Por qué? Porque uno de ellos es creyente, el otro no es. Y cada quien quiere sacar su opinión y no quiere quedarse callado y se puso un poquito tenso. Y mientras yo escuchaba la conversación entre estas dos personas, pues yo podía mirar más o menos lo que cada persona cree. Cada uno tiende a responder de acuerdo a lo que cree o a lo que está viviendo. Pero aún a pesar de que uno es creyente y el otro no es creyente, déjame decirte que los dos están sufriendo. No importando la interpretación que cada uno tenga, ambos están batallando por la situación. Porque sus seres queridos están algunos sufriendo. Tal vez el trabajo de alguno de ellos ha sido afectado porque se han tenido que quedar en casa. Todos estamos siendo afectados. Y si nosotros nos preguntáramos, bueno, ¿por qué estamos siendo afectados? Algunos dirían, por el virus, porque el virus tiene la culpa. Pero si nos preguntáramos, bueno, pero ¿por qué pasó el virus? ¿De dónde viene el virus? ¿Por qué existen los virus? Para empezar. Tendríamos que ir mucho más atrás a la creación de todas las cosas, al principio, y podernos preguntar cosas o preguntas muy fundamentales. Si Dios es Dios y Él creó todas las cosas, y las creó, como dice Génesis, perfectas, sin pecado, para que viviéramos una eternidad con Él. Y como la Biblia afirma en el capítulo 3 de Génesis que el pecado entró, y cuando el pecado entró, dañó la tierra, dañó al ser humano por su desobediencia, lo afectó y hasta cierto punto todos estamos enfermos por el pecado. Entonces tenemos esa tendencia muy marcada, hay veces, de dudar de Dios. Me he dado cuenta en estos tiempos, cuando trato de compartir algunos salmos que hablan de este Dios poderoso, como el que les acabo de leer, Salmo 50, un Dios poderoso, que dice que no tiene necesidad de nosotros, y no creo que tenga la intención de ofendernos, nos está hablando una verdad, que Él es Dios, y Él no nos necesita, nosotros necesitamos de Él. Y Él nos dice cuáles son los sacrificios que son verdaderos y de los cuales Él se agrada. Algunas personas al escuchar estos salmos, pues, tiende a golpearlos bastante, porque entre más Dios se siente en su trono, entre la persona manifieste mayor incredulidad, más molestia va a manifestar, porque su mismo pecado lo va a hacer que se moleste en contra de esa verdad que está en las Escrituras, que Dios es un Dios que a pesar de todo lo que está sucediendo, te estés guardando en tu casa o no te estés guardando, o estés bromeando con lo del virus o no estés bromeando, Dios sigue siendo soberano y sigue siendo el que está en control de todas las cosas. Y yo creo que por eso golpea tanto a las personas, porque
Estamos sufriendo y nos preguntamos, si Dios es bueno, entonces ¿por qué estoy sufriendo? Rápidamente vamos a ese argumento. Pero bueno, ahí está un poquito la explicación de por qué dudamos de Dios. La Escritura nos anima a que podamos confiar en Dios, pero nuestro pecado nos ha afectado y tenemos una tendencia a dudar de Dios. Y también no estamos en control de las cosas, pues no sabemos qué nos depara el día de mañana. La segunda cosa, lo escribí de esta manera, con la ayuda del autor: parece más difícil confiar en Dios que obedecerle. Lo voy a volver a repetir: parece más difícil confiar en Dios que obedecerle. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, seas creyente o no seas creyente, todos tenemos una tendencia a adorar algo o a alguien. Cuando me refiero a algo, pues porque me refiero a que a veces la gente adora muchas cosas que no tienen una personalidad muy específica. Hay gente que, por ejemplo, se considera que no está adorando a ningún Dios. Pero todos tenemos una tendencia a postrarnos con nuestro tiempo y a adorar las cosas con el tiempo que les dedicamos, con la actitud que tomamos hacia esas cosas. Por ejemplo, cuando yo tengo un argumento en este tiempo del virus y yo quiero defender un argumento para dar mi explicación del por qué está pasando esto, puedo tener una tendencia de postrarme ante ese argumento y abrazarlo, y eso se convierte en mi Dios. Porque es un pensamiento que te está influenciando y va a comenzar a gobernar la manera tú cómo piensas y influenciará también cómo tú vivirás. Algunas personas me comentaban estas palabras que, bueno, todo esto del virus es como una especie de trama de la gente importante, o de la gente rica, o de la gente que puede controlar ciertas cosas por la posición en la que se encuentra. Y yo pensaba, bueno, puede ser o no, pero no cambia que Dios sigue siendo Dios. No importando sea una persona la que haya empezado esto o no lo haya empezado, al final de cuentas, todos los seres humanos tenemos una tendencia a confiar en ciertas cosas. Es más fácil, hay veces, seguir ciertos reglamentos, obedecer ciertas reglas, que confiar en el Dios de la Biblia. Parece más difícil confiar en el Dios de la Biblia que obedecer ciertas reglas o seguir ciertas costumbres a las cuales yo ya estoy habituado. Quiero llevarte a Salmo 78, del verso 19 al verso 22. Veamos lo que sucedió con el pueblo de Israel mientras estaba en su travesía en el desierto, cuando Dios lo sacó del pueblo, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, y veamos lo que sucedió con ellos. Es un salmo bastante grande comparado con otros, pero vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes ahí que nos van a ayudar a conocer a Dios, a conocerlo como el Dios soberano que está en control de todas las cosas, y que nos pide más que obedecer, nos pide que confiemos en Él. Parece un trabalenguas, pero confiar en Dios es parte de obedecer a Dios. Pero la idea aquí es que parece más difícil confiar que simplemente obedecer algunas cosas que Dios te pida. Entonces hablaron contra Dios estas personas aquí, y creo que es la tendencia que tenemos nosotros, hay veces cuando dudamos. Hablaron contra Dios y dijeron, nota el símbolo de interrogación ahí, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí, hirió la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? Otra segunda pregunta. Una tercera pregunta, ¿proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel. Porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Cosas rápidas a notar. Vemos, Dios se indignó, Dios se molestó. Si tú eres rápido para sacar conclusiones y pudiésemos hablar un poquito del carácter de Dios aquí, podemos ver que Dios es un Dios que se molesta en su carácter cuando somos incrédulos, cuando no creemos a lo que Dios es capaz de hacer por nosotros.
Y esto debería de ayudarnos a pensar un poquito en Él. No quiero que lo pienses de la manera pecaminosa como tú llegas a veces a enojarte y cómo te puedes poner contra tus hijos o contra alguna persona que está esperando algo de ti. Pero sí podemos ver la imagen de Dios que está molesto. Un fuego se encendió porque está hablando de su ira. Está hablando de un cierto nivel alto de su molestia. Por un pueblo que lo vio mirar a hacer muchas cosas por ellos. Ahí pone los ejemplos. Hirió una roca y brotaron aguas. Y no solamente aguas, pero dice que torrentes salieron. Hermanos, ¿quién hace eso? Personas que nos escuchan, ¿quién hace eso? Para muchos es difícil creer esto, bueno, porque sucedió hace mucho tiempo y aunque hay evidencia suficiente históricamente para que tú busques esto, aún así parece para el ser humano imposible creerlo. Pero Dios es un Dios que se molestó, que se indignó, pero Dios también fue un Dios que les hizo milagros enfrente de sus ojos, frente a su propia cara, frente a su propia persona. Algunos versos en ese salmo, por ejemplo, dice que dividió el mar y los hizo pasar, contuvo las aguas para que ellos pudieran pasar. Los guió de día con la nube, los dio de noche con el resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. O sea, Dios les dio agua, les dio un río en el desierto. ¿Por qué te decía que parece difícil confiar en Dios, parece más difícil confiar en Dios que obedecerle? Parece es porque no es imposible obedecerle a Dios. Es posible obedecerle a Dios confiando en Él. Quería decir que no es imposible confiar en Dios, sí es posible. Quiero leer a Salmo 50, verso 15, donde estuvimos anteriormente. Y voy a llevarte algunos versos de Salmo 50. Dios está reprendiendo a su pueblo a pesar de sus sacrificios. Si pones atención, voy a leer del verso 8 en adelante. Dice Dios, no te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Nota eso, el pueblo de Dios en ese tiempo está obedeciendo a Dios en continuamente llevar los sacrificios que Dios había requerido en la ley. Y yo me doy cuenta que ellos sí están cumpliendo con eso, están obedeciendo en algunas áreas, están ahí presentándose, trayendo los sacrificios. Por eso te decía que parece más difícil confiar en Dios que obedecerle. Aunque también confiar en Dios es parte de obedecerle. Dios les dice, no te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré al novillo de tu casa, verso 10, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Dios no les está diciendo, ya no quiero sus sacrificios porque no deben de traérmelos. Dios simplemente les está diciendo que lo que han ellos hecho con su sacrificio es ya olvidarse del propósito de ese sacrificio. La gente continuamente trae sacrificios a Dios, pero ya son sacrificios de acuerdo a sus propias creencias y se comienzan a alejar del Dios de la Biblia. Tú te puedes levantar en la mañana y tener tu tiempo de oración, levantarte y tener tu tiempo de leer las Escrituras y meditar la palabra de Dios, pero a veces puede convertirse ya en algo como una lista, ¿verdad? Que tú ya cumpliste y le pones la palomita, ya lo hice, ya cumplí, ya me voy a ir a hacer lo que realmente amo. Entonces, nosotros debemos examinarnos y realmente preguntarnos si nuestro amor por Dios es una cuestión ya nada más de cumplir ciertas cosas o realmente todavía en nuestro corazón hay como esa llamita de un amor por Dios. Que cuando escuchamos de este Dios, que cuando yo no me merecía absolutamente nada más que solo castigo, Él así estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz por mis pecados y el ser castigado en mi lugar, ese maravilloso intercambio por amor. Si todavía tu corazón como que brota una especie de gozo, de alegría, de convicción por lo que Él ha hecho por ti en la cruz. Yo creo que por eso en ocasiones parece ser más fácil seguir ciertas reglas que confiar en Dios cuando estamos atravesando un tiempo difícil.
Los tiempos difíciles a todos nos prueban, como a lo que le estaba pasando al pueblo de Israel aquí en esta porción del Salmo 50. ¿Qué cosas me maravillan a mí de esta porción? Mira cómo contesta Dios. Les dice, no les dice que no le traigan los sacrificios, simplemente les dice que lo están haciendo, pero no está siendo suficiente. Y Él les dice, porque todo animal del bosque y todo ganado y toda ave, todo es de Él. Les está diciendo, todo eso que ustedes me están trayendo no es como que yo lo necesito. No es como que me hace falta, ¿eh? Les está diciendo como que no me conocen. ¿Cómo es posible que me están trayendo el sacrificio y no me conocen? ¿Se están olvidando de mí? ¿Y no será que nos pasa a nosotros también así? Podemos estar tan ocupados en lo que estamos haciendo que como que nos comenzamos a olvidar del Dios de la Biblia, de su carácter, de cómo es Él. Que Él es un Dios de amor, de misericordia, de gracia, pero cuando Él tiene que ser duro y actuar, Él lo hace porque Él es Dios. Me gusta hacerle esa pregunta a mis hijos. Ellos siempre me preguntan, pero ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué Dios permite esto? Y yo a veces le digo, no sé qué contestarte, porque si tú fueras Dios, ¿tú qué harías? ¿Tú le preguntarías a la gente que te dijeran qué hacer? ¿O tú harías lo que tú harías porque tú eres Dios? No, pues yo haría lo que yo haría. Bueno, pues es que a veces me haces esa pregunta y no sé qué responderte, más que solamente es que Dios es Dios y está en el trono. Y nosotros no. Y como no somos Dios y no estamos en el trono y somos criatura, es como que Dios, punto, y nosotros estamos aparte, en otro rango separado de Dios. No estamos en el lugar de Dios, ni podemos estarlo, aunque muchos han intentado. O aún sin darnos cuenta, muchas veces nosotros nos queremos poner ahí en ese lugar, con nuestras actitudes. Pero me asombra cómo Dios se dirige a ellos. Todo es mío. Verso 12, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Ahora no es que Dios tenga hambre. Y ahí ese trae otro tema, no me voy a meter ahí porque es complicado, porque Jesús, ¿verdad? Sí tuvo hambre. Y Jesús sí comió. Y Jesús es Dios. Y esa es, como dicen en nuestros países, es harina de otro costal. Aquí la situación es que si Dios tuviera hambre, Él dice, no nos lo diría a nosotros. Porque no necesitaría de nosotros que le ayudáramos para llevarle la comida, ni para obtenerla, y otras muchas cosas. Dice, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Todo, incluyendo animales, elementos de la naturaleza y los seres humanos, todo. ¿Acaso de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? O sea, los sacrificios que me traen, ¿qué caso me los voy a comer como si me fueran a producir algún beneficio como le produce a los seres humanos cuando comen estos alimentos? Él los corrige en el verso 14 y el verso 15. La idea de ese versículo es una corrección de lo que ellos habían hecho con los sacrificios de Dios. Él dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias. O sea, cuando me traigas tu sacrificio, debería de venir acompañado con una actitud de acción de gracias. Dice un autor, él se apellida Packer, dice que muchas veces nosotros vivimos con las frustraciones, con la ansiedad y el sufrimiento emocional como si fueran nuestras cruces que todo el tiempo cargamos. No las cargamos físicamente, pero las cargamos constantemente en la mente. Hay veces las preocupaciones de la vida las cargamos tanto y las llevamos con nosotros tanto que nos comenzamos a olvidar de quién es Dios. Y dice que a veces nos encontramos deslizándonos hacia la amargura, la apatía y oscuridad mientras pensamos en esas cosas, en las preocupaciones de la vida. Dice, y esto lo hacemos frecuentemente. Le mostramos al mundo, hay veces una vida muy seca. O sea, una vida que sí muestra un cierto tipo de vida justa como creyentes, pero a veces muy seca. O sea, con muy poco gozo cuando estamos viviendo en dificultades. Y la vida cristiana, aunque parezca a veces difícil confiar en Dios, no es imposible. Porque Dios nos dice y nos pide que confiemos en Él. Porque Él está en control de todo. Y Él es digno de confianza. Quiero seguir al último punto, al punto 3. Te hablé acerca de cuando dudamos de Dios, por qué dudamos de Dios. Te hablé
también acerca de, parece difícil confiar en Dios y a veces parece ser más fácil obedecerle. Otra manera de decirlo sería, bueno, confiar en Dios es también obediencia, y a veces se nos olvida esa parte, el confiar en Dios en estos tiempos difíciles. La tercera cosa es que para que nosotros podamos vencer la duda y poder ser personas que estamos confiando, no importando lo que esté sucediendo, necesitamos ser personas que vemos a través de la Biblia. O sea que lo que nosotros estamos meditando en las Escrituras se tiene que hacer parte de nuestra mente y de nuestro corazón. Lo que vemos y leemos en la Biblia se tiene que comenzar a ser parte de los lentes con lo cual nosotros vemos e interpretamos lo que está sucediendo. Nosotros no podemos decir, ¿verdad?, que el coronavirus, por tener una corona, como nos han explicado los médicos y la gente que conoce de tecnología y nos enseñan a través de microscopios cómo se mira ese virus, no podemos reconocer que, porque parece tener una corona, que el virus es el rey. Pero parece que mucha gente sí se le postra como si él fuera el rey. No lo dice, no lo va a decir. Va a decir qué tontería creer en eso, pero la manera como se comporta es como si toda su vida dependiera de esa circunstancia que está pasando. Entonces nosotros tenemos que confiar en lo que estamos meditando, en lo que estamos aprendiendo de Dios, porque Él es Dios y nadie puede inventar a Dios. Dios se ha revelado a sí mismo. En las Escrituras Él se revela a sí mismo y Él nos explica cómo es Él. Y entre mejor entendemos el texto bíblico, mejor conocemos a ese Dios que se ha revelado en las Escrituras. Y obviamente mi deseo para mí mismo y para ti es que tú entiendas que no estoy interesado en el conocimiento solo por estar interesado en información. Estoy interesado en conocer a Dios. No dije conocer cosas de Dios, dije conocer a Dios, porque a Dios sí hay que conocerlo. Y a Dios se le conoce a través de las Escrituras. Mucha gente le encantan las revelaciones espirituales, las manifestaciones a veces hasta sobrenaturales, como mucha gente les llama, y la gente es muy impresionada de muchas cosas, pero no abre la Biblia para conocer a Dios y entender que Él es el Rey. Bueno, ¿cómo le hacemos para vivir una vida de confianza en Dios, manteniendo esta manera de mirar, que es la fe, que es una confianza, una seguridad de que Dios va a estar ahí en el tiempo de dificultad y que al final Él va a estar ahí, ¿verdad?, no importando lo que suceda, porque siempre los propósitos de Dios para los que creen en Él son buenos, y eso lo hemos dicho un sinnúmero de ocasiones. Entonces, la cosa que te diría es aplicando las Escrituras a nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Estos tiempos que estamos en la casa es muy fácil caer en el error de distraernos con muchas cosas, de relajarnos, de sobremanera relajarnos. Bueno, no hay trabajo, tengo un poco de dinero en el banco, bueno, estoy tranquilo, estamos bien por unos 2 meses o 3, 4 semanas, bueno, me voy a relajar. Si tú te comienzas a relajar demasiado, va a haber cosas que van a comenzar a querer controlar tu vida, tu tiempo. Tú puedes decir, voy a ir con los niños y voy a darme las vacaciones que nunca tuve. Tú puedes tal vez distraerte demasiado con la televisión y la televisión ya se convierte como en tu alimento y estás nada más ahí echado en la cama, echado en el sillón y déjame decirte que no debemos de relajarnos. Cuando nosotros nos relajamos en sobremanera, lo que estamos diciendo hasta cierto punto es, Señor, ¿verdad? No confío en ti. ¿Por qué? Porque el despegarnos de las Escrituras es contradecir que quiero confiar en Dios. ¿Cómo voy a confiar en Dios si no trato de entender lo que estoy leyendo de Dios? Las Escrituras dicen en Salmo 119, 97, lo voy a leer para ti. Dice la persona que se está expresando aquí, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. La parte que dice cuánto amo tu ley tiene unos signos ahí, que los aprendimos en la escuela, unos signos como de admiración.
Y esos signos están expresando el sentimiento que esta persona está experimentando. Él verdaderamente está convencido. ¿Cuánto amo tu ley? No dice cuánto sé tu ley, dice cuánto la amo. Y obviamente, si yo interpretara estas palabras, él está diciendo cuánto te amo, Dios. Porque te estoy conociendo a medida que estoy aprendiendo y conociendo tu palabra. Dice, todo el día es ella mi meditación. Sería difícil entender a qué se refería cuando decía todo el día, porque no sé de qué exactamente, no estudié quién es la persona exactamente que se está expresando. Hay diferentes opiniones. Posiblemente el que más le atribuyen los salmos es a David, la mayoría de ellos, pero obviamente no todos son de él. Pero esta persona, ¿verdad?, se está expresando con libertad. Y él está diciendo, toda ella, todo el día es mi meditación. No te estoy diciendo que te tienes que quedar en tu casa y por 2 semanas no quitar tus ojos de la Biblia. La idea aquí habla de meditación. ¿Cómo podemos ver a través de los ojos de la fe? Cuando somos personas que meditamos la palabra de Dios. Cuando somos personas que buscamos maneras de cómo hacerle para estar recordándonos la palabra de Dios, para recordar lo que hemos escuchado de Dios. Para recordar palabras como las que él dice en el Salmo 50, el poderoso Dios. ¿Quién dice eso? El único que es poderoso y es él, es Dios. Y él nos recuerda que él es poderoso, que él no tiene necesidad de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos dirección de Dios en este tiempo de necesidad. Hebreos 12:11 nos ayuda a entender un poquito acerca de cómo es mi relación con Dios. ¿Cómo puedo ver a través de los ojos de la fe? Bueno, preguntándome a mí mismo cómo ha sido por meses, por años mi relación con Dios. Me he esperado hasta que ya está pasando este momento de falta de trabajo y me he sentido preocupado y ya quiero ir rápido a la Biblia a ver qué me puede decir Dios acerca de mi necesidad por falta de economía. Qué diferente es cuando tú llevas meses atrás, años atrás, siendo la palabra de Dios la meditación de tu corazón. Cuando tú llevas meses atrás, aunque has batallado y has pasado momentos difíciles y no ha sido tan fácil pasar tiempo en las Escrituras, lo has hecho por tiempo, porque te deleitas en la palabra de Dios y quieres conocer a Dios. Cuando llegue la situación o otra situación a tu vida de dificultad, como la que estamos viviendo ahora, obviamente será diferente. Porque tu relación con Dios ha sido una relación constante, duradera, continua. Dice Hebreos 12:11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Cuando nos metemos un poquito al capítulo 12 de Hebreos, está hablando de las cosas que le están pasando a estas personas que están dejando la fe por lo difícil que está siendo la persecución contra ellos. Y el autor de Hebreos lo que está haciendo es, hablando de las cosas difíciles que están pasando, lo interpreta como que es la disciplina de Dios para su pueblo. Y dice que en el tiempo de la disciplina, cuando alguien está pasando un momento difícil, no es causa de gozo, sino de tristeza. No es como que cuando te dijeron, sabes que te vamos a descansar por 2 semanas porque tenemos que obedecer a las autoridades y tenemos que irnos a casa. No es como que tú dijiste, yes, qué bueno, a menos de que tuvieras mucho dinero en el banco y quisieras ir unas vacaciones, a lo mejor sí. Pero yo no puedo imaginarme una persona que tenga necesidad y que brinque de alegría y de gozo. La primera impresión, ¿cuál es? Bueno, tristeza. Si tomamos Hebreos 2 y lo traemos a nuestras vidas, no importando lo que estemos pasando, cada uno de nosotros, si es un tiempo difícil, podemos entender lo que es para algo bueno que Dios quiere lograr en nosotros. El autor de Hebreos lo interpreta como una disciplina y dice que el padre disciplina es al hijo que él ama. Dice, si los dejas sin disciplina, son como el hijo del bastardo, como el hijo no querido. Como el hijo ilegítimo que el padre no quiere retener. Tal vez sea su hijo, pero no lo quiere reconocer.
Entonces es importante que, aunque a veces nosotros no miremos evidencia de que Dios esté haciendo algo, debemos de examinarnos cómo es nuestra relación con Dios. Si tú has dudado o tal vez se te ha hecho más fácil obedecer ciertas cosas, pero no confiar, yo te diría, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo ha sido tu relación con Dios? Y termino con Salmos 9:10. Y leo estas palabras para ti. El resultado de buscar a Dios en medio de nuestro dolor es descubrir que Él es confiable. Esas son cosas que podemos ver a través de las escrituras que hemos leído hoy, como Salmos, como Hebreos, como Proverbios, como Santiago. Dice de esta manera, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Muy interesante, ¿no? Si le preguntáramos a esta parte de las escrituras, ¿quién pone su confianza en Dios? ¿Ustedes me contestarían? Los que conocen tu nombre. ¿Sí? Lo voy a volver a leer. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Lo voy a volver a preguntar. ¿Quién pone su confianza en Dios? Los que conocen su nombre. Y todavía nos da una explicación. ¿Por qué tú, oh Dios, oh Señor, no abandonas a los que te buscan? Si se dan cuenta, no es una relación seca. No es una relación de solamente conocimiento en la cabeza. Se necesita el conocimiento para poder conocer a Dios, que entre por la cabeza y llegue al corazón. Pero no es algo seco, no es algo estático. Es algo que involucra tus sentimientos, tus emociones, como decía el salmista, ¿verdad? Cuánto amo tu ley. Y la cosa final ahí que es muy importante es que Dios no abandona a los que le buscan. Porque el que no le está buscando, pues tal vez siempre se ha sentido abandonado. Si es una persona que no cree en Dios o no quiere creer en Dios por causa de su pecado. O le molesta escuchar de un Dios, ¿verdad? Que dio a su Hijo en la cruz y murió por sus pecados. Pero eso no cambia el propósito y el plan de Dios. Dios no abandonará a aquellos que le buscan. ¿Qué te puedo recomendar? Que aunque sea un tiempo difícil, no para todos, pero tal vez para algunos de nosotros sea difícil, o para ti que me escuchas es difícil, bueno, te diría que no esperes más tiempo y que busques a Dios. Que le pidas ayuda a Dios, que le pidas que su Espíritu Santo te ayude para que las palabras que tú medites, que tú escuches, se conviertan en tu manera de pensar, se conviertan en tu manera de ver cómo miras las cosas. El resumen de lo que acabamos de escuchar hoy es que, aunque se presente la duda, necesitamos honrar a Dios confiando en Él. Y necesitamos pedirle que nos ayude a ver las cosas de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a cómo nos estamos sintiendo. No es que a Dios no le importe cómo nos estamos sintiendo, a Dios le importa, pero a Él le importa más que nos acordemos que a Dios le importa mucho su gloria y Él manifestar su gloria. Y siempre el manifestar Dios su gloria va a ir acompañado del beneficio que Él trae para todos aquellos que le buscan. Esas dos cosas nunca se van a contradecir. Dios es un Dios que se va a honrar a sí mismo porque solamente Él es digno de ser honrado, pero cada que Él es honrado, acompañado con eso también va el beneficio de aquellos que confían en Él. Porque Dios no es un Dios que haga a un lado a aquellos que le buscan. Él siempre mostrará su misericordia, siempre mostrará su bondad para aquellos que están esperando algo de Dios. Aquellos que no están esperando nada de Dios, tal vez las cosas les caigan de sorpresa. Tal vez las cosas vengan de repente, los problemas, y causarán mayor desgaste. Tal vez el comportamiento para muchas personas en ese momento será un comportamiento más desequilibrado por lo que está sucediendo. Querrán rendirse más rápidamente, pero aquellos que esperan en Dios podrán ver la misericordia de Dios. Es lo que miro claramente en las Escrituras y es lo que deseo para cada uno de ustedes en esta mañana. Que se recuerden, ¿verdad?, aunque la duda se presente, sigue honrando a Dios, confiando en Él,
Y pídele ayuda, pídele que te ayude cuando medita la Escritura. Pídele que sea parte de tu mente, parte de tu corazón, parte de tu manera de ver, parte de tu manera de interpretar. Para que en tus conversaciones, para que en tus tiempos de oración, para que en tus tiempos de ayudar, siempre veas con los lentes de la Biblia, no con tus propios lentes. Quítate tus lentes y deja que los lentes de la Biblia sean los que te hagan interpretar cómo interpretas los tiempos difíciles. Quiero tomar un tiempo para orar por cada uno de ustedes y por algunas de las necesidades que se han presentado. Si me acompañas ahí donde me estás escuchando, tomemos este tiempo para orar. Padre, gracias. Gracias por las Escrituras, gracias por lo que hemos escuchado en esta tarde para nosotros, pero en esta mañana para todos los que nos escuchan. Te pido que tú seas el Dios que abre sus ojos a la realidad, Señor. Te pido que tú seas el Dios que les ayuda a confiar, Señor, aunque parezca difícil confiar. Señor, que aunque se presente la duda, te pido que tú seas el Dios que disipa la duda, Señor. Nuestra vida no es lo más valioso que tenemos. Lo más valioso que queremos tener, queremos que seas tú, Señor. Te pido que ayudes a cada uno de los que están escuchando. Padre, que en su necesidad que están viviendo, ayúdanos a hacer algo al respecto por su necesidad, si está en nuestra disposición o en nuestra posibilidad. Te pido que seamos personas que si estamos viendo la necesidad de otra persona, que no seamos personas que simplemente preguntamos, oh, ¿necesitas algo? Que más bien seamos personas que vamos y actuamos, porque te conocemos, Señor, que eres un Dios misericordioso, bondadoso, y queremos ser como tú. Por sobre todas las cosas, te pido que ayudes a tu pueblo a confiar en ti. Que sea tu pueblo, un pueblo, Señor, un grupo de personas que considera lo grandioso, lo maravilloso que tú eres. Que sigue siendo asombrada, que sigue siendo asombrado tu pueblo cada que va a las Escrituras y puede escuchar de este Dios poderoso que está en el trono. Y que Él habla y le ordena al viento, y que ordena y regula la temperatura, y que habla y las cosas obedecen, Señor. Lo podemos ver en tu Hijo Jesús, Señor. Tu Hijo Jesús es digno de confianza, Señor. Te pido por todo aquel que le cuesta trabajo confiar, que ellos en este momento puedan poner su confianza en el Hijo de Dios, quien murió en la cruz, quien fue castigado por aquel que confía, que fue maltratado, humillado, Señor. Siendo el Rey del universo, voluntariamente se humilló, Señor, como el peor esclavo, como el peor criminal. Y eso por amor, Señor. Gracias por esa obra tan maravillosa. Si hay alguien digno de confianza, eres tú, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu provisión. Te pido que de alguna manera, Señor, hagas milagros en la necesidad de aquellos que escuchan. Si hubiera necesidad, Señor, que de alguna manera tú proveas, Señor. Pero provee de acuerdo a tu plan y a tu propósito para que nos ayudes a madurar y nos ayudes a confiar en ti, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Antes de despedirme de ustedes, quiero darles algunos anuncios. Les recuerdo que la próxima semana tenemos las mujeres su reunión y mi esposa le va a hacer llegar una conexión para que se puedan conectar a través del programa que hemos estado utilizando. No se preocupen si todavía les cuesta un poco de trabajo, traten de llamarnos y les explicamos un poco lo que sabemos nosotros, se lo hacemos saber. También la próxima semana sí tendremos enseñanza de la clase de matrimonios y lo seguiremos haciendo a través de este medio, y la predicación también lo haremos de la misma manera, a menos de que recibamos noticias diferentes. Si recibimos noticias diferentes de que nos podemos congregar, bueno, pues haremos fiesta y nos gozaremos estando aquí. Pero si no, estaremos todavía en contacto a través de los programas que hemos aprendido a utilizar estos tiempos, y quiero decirles que los aprecio mucho y gracias por estar obedeciendo a las autoridades y por estarse cuidando y por estar siendo responsables en lo que tienen que ser. Dios les bendiga a todos y los veo pronto.